¿Ya estamos? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Les agradezco sobre todo a nuestros ponentes. Gracias por estar aquí, sobre todo en un tema tan interesante. Cuando estábamos planteando hacer esta presentación, íbamos a hacerla con Ángeles Mastreta también y con Garro, pero la verdad es que cada una es tan amplia que dijimos, no, vamos a centrarnos. Bueno, estamos pues muy felices de poder estar con ustedes en esta semana de Puebla. Nos acompaña el secretario de Cultura del Estado de Puebla, que está con nosotros. Y bueno, pues para Casa de México ha sido nuestro primer evento para llegar un poco a la normalidad, ¿no? Que andamos todos ya queriendo pues volver a quitarnos estas mascarillas y a convivir como lo hacíamos antes. Ha sido una semana muy provechosa, ha sido una semana donde hemos tenido la oportunidad de mostrar a Puebla. Esta delegación vienen 4 secretarios, viene la secretaria de Desarrollo Económico, viene la de Desarrollo Rural, viene el secretario de Cultura y viene la secretaria de Turismo, porque la idea es realmente dar a conocer Puebla de una forma integral. Hemos tenido la gran oportunidad de pues de hacer jornadas gastronómicas que han estado llenas, han sido exitosísimas, con 2 chefs maravillosos que vinieron de uno de los grandes restaurantes poblanos en México. Hemos tenido la oportunidad de hacer catas de mezcal, catas de tequila, hemos tenido la oportunidad de que se vea el cine, hemos tenido, bueno, la verdad han habido muchas agendas también de negocios. Entonces ha sido con turoperadores, en fin, ha sido una semana muy plena, muy llena. Pueden ustedes apreciar también toda la talavera que está en este piso de esa maravilla que hacen los artesanos de Puebla, así como los textiles, que también vale la pena que le echen un ojo. Y bueno, pues esto es un gran día porque pues tenemos mucho que promover del patrimonio, del grandísimo patrimonio que tiene este maravilloso estado de Puebla. Yo no sé si ¿alguien conoce Puebla de ustedes? ¿Podemos levantar la mano? ¿Alguien ha sido suertudo? Bueno, pues pueden ustedes decir la belleza que es, ¿no? Realmente es un estado fantástico. Y a los que no han estado los invito, porque le dicen la ciudad de Los Ángeles a la capital, de la cantidad de iglesias y de lugares y de rincones, pero además tiene gastronomía, pero además tiene una cultura maravillosa y además tiene a los poblanos y a las poblanas que son gente fantástica. Permítanme solo unos minutos más para dar una cordial bienvenida en esta tertulia a 3 lectoras de Elena Garro, que compartían con nosotros el entusiasmo y la fascinación por la obra de nuestras escritoras más importantes. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Originaria de Puebla, Elena Garro es un personaje con claroscuros, complejo, humano. Su obra, que abarca el periodismo, el cuento, el teatro y la novela, es de uno de los legados más importantes del siglo XX y sin embargo es una obra que no se conoce demasiado, o si se conoce, o por lo menos no se conoce tanto como nosotros quisiéramos que se conociera. Es por eso que hoy hacemos esta tertulia y creemos que es una gran oportunidad para dar a conocer más la obra de Elena Garro. La importancia de la escritora es de la tal dimensión que incluso se ha llegado a considerar que una de sus obras, Los Recuerdos del Porvenir, es uno de los precedentes más importantes del realismo mágico. En la Semana de Puebla, que Casa de México en España te el agrado de acoger durante estos días, rendimos un merecido homenaje a esta escritora que para nosotros en Casa de México es una escritora fantástica. Muchas gracias a Raquel Arias, a Camila Paz y a Ana Pellicer Vázquez por acompañarnos y compartir un día tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Sergio, al secretario de Cultura. Gracias. Pues yo nada más agradecer la verdad el que vayan a hablar de una poblana, Elena Garro. Antes nos decían a nosotros, sí, la esposa de Octavio Paz, no, de Elena Garro. Y en realidad nosotros acabamos de rescatar el lugar donde nació. Hicimos un jardín, la casa desgraciadamente ya no existe, y pusimos uno como Tlalocan, uno como elemento de murales con flores y todo lo demás, con algunas letras dramaturgas para poder recordarle y una placa, claro, de que la gente sepa exactamente quién fue
quién fue ella y por qué está ahí y por qué nosotros la traemos también en la parte del corazón. Yo creo que si yo me pongo a hablar de ella, pues no, ya les quito el... No, pero no lo voy a hacer. Yo creo que lo mejor es que ustedes, que lo han hecho y nos da muchísimo gusto, hablen de este personaje poblano, porque a nosotros nos da orgullo y es lo que estamos haciendo en Puebla ahorita. Todo lo que es festividad, pues ahí ven los trajes de la China poblana y todo lo que trajimos, que aquí con Jimena nos hizo, ahí venimos todos cargando, pero queríamos presentar Puebla. Y yo creo que en esta oportunidad de oír estas historias o estos relatos, pues en realidad va a ser muy bueno para nosotros mismos. Entonces, la verdad, ese es el agradecimiento. Y la verdad, como dijiste, vayan a Puebla, de verdad, Puebla es sensacional. Y van a ver hasta mucha parte de origen, porque es la fusión que tenemos de las culturas entre España y Puebla. Y eso es lo que nos va a dar les va a dar una maravilla de entender lo que tenemos allá en esa ciudad. Pues muchas gracias, y ahora vamos a oírlas, porque ese es el chiste. Con permiso. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tertulia que esperamos será fantástica. Quiero darles las gracias a nuestra directora institucional, Jimena Caraza, por las palabras que ha dado con anterioridad, y también al secretario de Cultura del Estado de Puebla, Sergio de la Luz Vergara Verdejo. Bienvenido y es un placer enorme tenerlo aquí. Bueno, la literatura poblana es una de las literaturas más fascinantes dentro del contexto general literario mexicano. El día de hoy solo nos vamos a centrar en Elena Garro, que es un personaje personal y literariamente interesantísimo, fascinante, lleno de claroscuros. Pero hay que decir también, aunque sea rápidamente, que la literatura poblana tiene otros exponentes que son bastante conocidos en España o que han sido reconocidos en España. Por ejemplo, Sergio Pitol, probablemente uno de los autores más importantes de la generación del medio siglo mexicano, es poblano. Pedro Ángel Palou, que forma parte de la generación del crack, es poblano. Ángeles Mastretta, a quien, como dijo nuestra directora, que en algún momento discutiremos en Casa de México, y esperamos, esta es una primicia, crucemos los dedos, a quien tendremos próximamente por aquí, es poblana. Uno de los poetas más importantes de los movimientos vanguardistas mexicanos, Germán List Arzubide, era poblano. Y así sucesivamente podemos ir enlistando una serie de autores que esperamos frecuenten quienes nos acompañan esta tarde en algún momento, comenzando evidentemente por Elena Garro el día de hoy. Bueno, permítanme por favor presentar a nuestras invitadas. Cuando nosotros diseñamos esta mesa, pensamos en dos criterios fundamentales. El primer criterio es: ¿quién ha leído a Elena Garro en Madrid? ¿Y quién ha leído a Elena Garro en Madrid con pasión? Número uno. Número dos, para nosotros es imprescindible, puesto que Elena Garro es escritora, que la interpretación, la lectura, la recepción de esta obra desde Madrid la realice una persona del sexo femenino. Hay muchísimos motivos por los cuales nosotros nos decantamos por esta opción. Evidentemente hay estudiosos de Elena Garro. En México hay uno muy importante que últimamente está editando obra de Elena Garro, escribiendo biografías de Elena Garro. Pero definitivamente se trata de un tema que tiene que ser abordado a veces con perspectiva de género. Entonces, invitamos a tres grandes personas, grandes lectoras. Voy a presentarlas rápidamente en estricto orden alfabético. En primer lugar está Raquel Arias Careaga, de la Universidad Autónoma de Madrid. Raquel Arias es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en el área de literatura hispanoamericana. Ha trabajado en la Real Academia Española en la configuración del corpus de referencia del español actual, puesto que abandonó para dedicarse a la enseñanza. Observen esta vocación didáctica. En centros como el Instituto de Estudios Europeos o las sedes en Madrid en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Boston o SUNY. Ha impartido clases de lengua y literatura española con temas que van desde Cervantes a la novela española actual, sin olvidar, lógicamente, la novela hispanoamericana y los estudios de género. Subrayo esta última parte, aunque todo es importante.
Ha publicado artículos en revistas españolas y extranjeras sobre Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Carlota O'Neill, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Elena Garro o Alejo Carpentier, entre otros autores. Es autora del libro Escritoras Españolas, 1939-1975, Poesía, Novela y Teatro, y responsable de una edición de Tristana de Benito Pérez Galdós, publicada en 2001 por la editorial Acal. Asimismo, ha escrito un libro sobre los cuentos de Rubén Darío y ha dedicado otro al estudio de la prosa de César Vallejo. En 2008 publicó la primera edición anotada de la novela El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, también en Acal. Ha participado también en el volumen colectivo ¿Qué hacemos con la literatura?, publicado en 2013, y en 2014 apareció en la editorial Silex su biografía sobre Julio Cortázar titulada Julio Cortázar, de la subversión literaria al compromiso político. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos esta tarde. En segundo lugar está Camila Paz. Hola, Camila. Camila Paz es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense y máster en edición UAM Edelvives Taller de Libros. Participa regularmente en la revista cultural El Asombrario, del diario Público, con una columna sobre literatura, con especial interés por los textos clásicos. Enseña literatura y lenguas clásicas a adolescentes, ha sido docente del primer taller de escritura creativa de la Universidad Autónoma de Madrid y es coordinadora y editora del taller de escritura creativa Clara Obligado, donde realiza distintas actividades en relación con el mundo del libro y su difusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y cierro con Ana Pellicer, quien también será la coordinadora de la mesa. Ana Pellicer es doctora en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en edición por la Universidad de Salamanca y tiene el diplomado de especialización en Dirección de Empresas Culturales por la Universidad de Navarra. Especializada en literatura cubana y mexicana, en estudios de género y en la relación entre política y literatura en América Latina, Ana Pellicer es en la actualidad profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del proyecto de investigación Mi Red, Microrrelato, desafíos digitales de las microformas narrativas literarias de la modernidad, consolidación de un género entre la imprenta y la red. Ha realizado labores de investigación y docencia en las universidades suecas de Basel, Gotemburgo y Estocolmo, en la Universidad de San Luis, en el campus de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Alfonso X y en la Universidad Camilo José Cela. En su faceta de gestora cultural, es especialista en programación de la Casa de América de Madrid desde el año 2015. Ha tenido distintas publicaciones, pero hay que subrayar que los temas o autores en los que se ha centrado son autores como Reinaldo Arenas, Andrés Newman, Jorge Volpi, Inés Arredondo, Héctor Abad, Ignacio Padilla y distintos autores latinoamericanos contemporáneos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Les cedo la palabra a nuestras estupendas invitadas y antes que compartir con nosotros bibliografías, referencias hemerográficas, etcétera, cuéntenos lo más apasionante de leer a Elena Garro. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por tu presentación. Gracias, Susana. Gracias a toda la Casa de México por la invitación. Secretario, es un placer. Querido José Carlos, creo que te vamos a hacer caso. Creo que vamos a hablar de Elena Garro con muchísima pasión, con muchísimo entusiasmo, porque además agradezco, las tres creo que agradecemos, que es nuestro primer acto presencial en un año. Las tres hemos pedido sin mascarilla, respetando todas las medidas de seguridad, porque creo que es un momento muy feliz para todos nosotros, ¿no? Estar aquí juntos, poder hablar de literatura, poder hablar de lo que nos fascina y creo que fue un honor que nos invitaran a hablar de Elena Garro, ¿no? Una autora que a las tres nos entusiasma. No sé si queréis que empiece yo. Nuestra idea es hacer una intervención inicial que tiene que ver con las indicaciones de José Carlos, ¿no? De contad cuál es vuestra lectura, qué es lo que os fascina de Elena Garro, y luego podemos intercambiar y sobre todo leer textos, porque las tres estábamos de acuerdo en que
Una cosa es lo que nosotras contemos como lectoras y como académicas, que es lo que somos, pero que queremos además hablar mucho como lectoras, ¿no? Y transmitir ese entusiasmo lector que no debemos perder nunca como académicas tampoco, ¿no? Pero luego vamos a leer textos porque estoy segura de que hay gente aquí que no ha leído a Elena Garro y nosotras estamos seguras de que los textos que vamos a leer van a convertir a todos vosotros, os van a convertir en lectores entusiastas de Elena Garro, ¿no? Bueno, entonces yo quiero empezar mi lectura personal de Elena Garro con una cita de Hélène Cixous, la teórica feminista francesa, que es una cita que a mí me recuerda a lo que a mí me entusiasma de Elena Garro. Y que dice así, es del libro La risa de la medusa. Debe existir otra parte, me digo, y todo el mundo sabe que para ir a esa otra parte hay pasajes, indicaciones, mapas. Para una exploración, una navegación. Esos mapas son los libros. Todo el mundo sabe que existe un lugar que no está obligado económica ni políticamente a todas las bajezas y a todos los compromisos, que no está obligado a reproducir el sistema, y es la escritura. Y si hay otra parte que puede escapar a la repetición infernal, está por allí, donde se escribe, donde se sueña, donde se inventan los nuevos mundos. La escritura es mi paso, entrada, salida, estancia del otro que soy y que no soy, que no sé ser, pero que siento pasar, que me hace vivir, que me destroza, me inquieta, me altera. ¿Quién? ¿Una? ¿Uno? ¿Unas? ¿Varios? Del desconocido que me despierta precisamente las ganas de conocer a partir de las que toda vida se eleva. Pues bien, para mí, Elena Garro y la lectura de su obra es aquello que me destroza, me inquieta, me altera. En las presentaciones que se han hecho de Elena Garro, todos habéis coincidido en que es contradictoria, que tiene claroscuros. Esa es la literatura que a mí me interesa, la que me remueve, la que me inquieta, la que me altera. Y voy a explicar brevemente por qué. Voy a dar, como además José Carlos me dijo que fuera como muy práctica, voy a dar 4 motivos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es que es una creadora excepcional de un universo literario propio, una voz propia y que hace unas innovaciones técnicas increíbles. Leeremos textos de los Recuerdos del Porvenir, que es una novela excepcional y que además fue escrita muy pronto, o sea, cuando la publica en el 63, pero la escribe entre el 51 y el 53. Pensemos que, por ejemplo, 100 años de soledad está publicada en el 67. Es decir, es una novela muy... Hola, me estoy oyendo. Bueno, pues es una novela absolutamente pionera, ¿no? Y eso es indiscutible. Luego, de esa parte también me interesa muchísimo el tratamiento del tiempo y cómo mezcla lo histórico y lo mítico, cómo mezcla lo simbólico con lo cotidiano y también su imaginación desafiante. Es decir, la gran imaginación de Elena Garro es uno de los pilares fundamentales que van a recorrer toda su obra y que también es extraordinaria, ¿no? El segundo punto, que me interesa muchísimo, el carácter transgresor y disidente de su obra, también de su vida, eso también me interesa, pero no era mi amiga, ni era mi madre, ni era mi tía. O sea, que fuera transgresora en su vida nunca la conocí, no me es tan relevante, pero en su obra fue eminentemente transgresora y desobediente. Eso me interesa mucho. Me interesan muchísimo las escritoras desobedientes, sobre todo en un contexto como el mexicano de los años 50, en el que prácticamente estaba prohibido desobedecer. Y claro, pagó un precio terrorífico del que también hablaremos, ¿no? Ser desobediente y ser la mujer de Octavio Paz, pues bueno, le generó una leyenda negra que pagó toda su vida, ¿no? También esa cosa que tiene la obra de Elena Garro de ser incómoda, ¿no? Es una obra que incomoda porque es muy compleja y porque tiene muchísimos resquicios, es decir, no es una obra unidireccional y clara y como que haces de ella una lectura directa, no. Es una lectura que te genera todas esas incomodidades que a mí me interesan mucho, porque tú como lectora completas, ¿no?, esas incomodidades. Ella fue una mujer muy valiente en su vida y en su obra, y eso también a mí me interesa mucho, porque en sus textos se nota esa valentía y ese arrojo, ¿no? Como digo, en el México de los años 50, y siendo una mujer rubita, pequeñita, güerita, que no era fácil. Claro, siempre acababan con el mismo objetivo, loca. De eso hablaremos también, ¿no? Cuando las mujeres son desobedientes y son incómodas, son locas. Bueno, en fin. Aquí las tres tendremos algo que decir sobre eso, y supongo que mucha gente del público también. Tercera cosa,
fundamental que me parece, que tenemos que releer y reescribir nuestro canon de lecturas. Yo releo mi canon de lecturas y mi panteón de grandes libros que tenía en los años 20, en los 40, lo voy reelaborando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un canon patriarcal que nos ha venido dado y que está muy bien y que es estupendo, pero que puede ser completado por otros lados, ¿no? En mi caso yo he completado, tuve magníficos maestros, tuve magnífica biblioteca en mi casa, tuve magnífica madre lectora, pero hay cosas que yo he completado porque no estaban en ese canon inicial. Y Elena Garro es uno de esos elementos, ¿no? Hay una escritora boliviana que se llama Liliana Colanchi, que la conoceréis, que es muy amiga mía y escribió un libro que se llama La desobediencia y que habla de que las mujeres van al olvidadero. A mí esa palabra me encanta, el olvidadero. Es decir, una mujer entra en el canon por sus propios méritos en un primer momento y por alguna razón, en el caso de Garro, por loca, por divorciada, por va al olvidadero. Pero es que Elena Garro es la única mujer que entra en la antología de novela fantástica de Borges y Bioy Casares. El único mexicano que está en esa antología es Elena Garro. ¿Por qué luego desaparece? ¿Por qué luego no se lee? ¿Por qué se la expulsa del canon del realismo mágico? Que de eso tú tendrás mucho que contar también. Bueno, ¿y por qué se la mete en esas dicotomías que genera Octavio Paz como exmarido, pero que en la que ella también se mete, ¿no? O sea, ¿por qué esa paranoia, esa dicotomía que en el fondo lo que está ocultando es nuestra lectura de ella? A mí me molesta mucho cuando todo el mundo dice, la exmujer de Octavio Paz se pelearon muchísimo, da igual. O sea, ese es el chisme. O sea, tiene que estar por delante la obra literaria, y la obra literaria es incontestable. Y por último, y cuarto punto, la vigencia de Elena Garro. Cómo Elena Garro está absolutamente presente en las genealogías literarias de todos los escritores mexicanos contemporáneos. Esta mañana he chateado con Cecilia Udave, que es una escritora de Guadalajara, México, que es maravillosa y que ella es absolutamente deudora de Elena Garro. Y, por cierto, saludo porque parece que todos sus alumnos se iban a conectar. Entonces, esa maravilla de que todas las nuevas generaciones están conociendo a Elena Garro, pues por ejemplo, a través de Guadalupe Nettel, que dice que las dos mejores novelas del siglo XX mexicano son Pedro Páramo y Los recuerdos del porvenir. Por ejemplo, a través de Cristina Rivera Garza, a través de Jorge Volpi, a través de Yuri Herrera, que dice que es la gran narradora. Entonces, tenemos que leerla ahora, porque ha sobrevivido muy bien. Para mi gusto, ha sobrevivido mucho mejor que muchos de sus coetáneos de los años 50. No digo nombres porque está feo comparar, para mal. Entonces, no digo nombres, pero para mí ha sobrevivido maravillosamente y esa es mi lectura. Termino con una cosa. Bueno, y sobre la vigencia, la idea de la violencia que está muy presente en la obra de Elena Garro. Ella nació en Puebla, a los 10 años se fue a Iguala, lamentablemente, trágicamente, Iguala es un pueblo conocido por su violencia actualmente. Leyendo el Iguala de ahora y leyendo el Iguala que ella transcribe en Ixtepec, que es su pueblo mítico, encontramos una guía de lectura absolutamente vigente y actual. Y termino con una cita de María Zambrano, de la que fue muy amiga, porque hay una cosa maravillosa de Elena Garro y es que con 20 años vino al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia en 1937. Luego me gustaría leer una cita espectacular de su crónica de ese viaje, una chiquita güerita, pequeñita, de 20 años, que de repente se vio metida en la Guerra Civil Española y escribió un libro de crónicas que es extraordinario, que tiene una frescura, una falta de pedantería, una falta de intelectualismo pedante y que es una maravilla. Luego os leeré un fragmento. Y María Zambrano dijo, escribir y leer es defender la soledad en que se está. Y creo que explica muy bien lo que es Elena Garro. Pues sí. Yo voy a retomar yo, si a Camila no le importa, porque has empezado con las fechas. Bueno, primero es un honor estar aquí y compartir con todos ustedes y con mis compañeras la pasión por Elena Garro, que como Ana ha demostrado, pues es mucha. Tú has mencionado las fechas y claro, yo reconozco que soy un poco obsesa de ese tema porque me parece fundamental que tengamos en cuenta efectivamente que esta novela, Los recuerdos del porvenir, se redacta, según parece, hacia 1953, según parece, claro, no podemos tener seguridad, en un momento en que ella está internada en una clínica en Suiza, menciona que lo escribió ahí, pero esa novela no se publica hasta 1963, es decir, que hay ahí 10 años
de silencio, de desaparición del texto, ¿no? Eso sí, una vez que se publica, gana el premio Javier Villaurrutia. Perdón. ¿Cómo es posible que estamos en los años 60, en mitad del boom latinoamericano, una novela premiada como esta y nada? Nada, porque como muy bien ha explicado Ana, yo me encontré esta novela por pura casualidad. Fue algo, leí el título en algún sitio y me llamó mucho la atención, que luego mencionaré algo sobre ese título, de dónde viene ese título. Claro, los recuerdos del porvenir. Qué bonito, ¿no? Qué contradictorio en sí mismo. Y me fui a leerla y me quedé fascinada. Digo, pero ¿cómo es posible que nunca nadie me haya hablado de este texto? ¿Cómo es posible que no...? Y fue Teodosio Fernández el que me dijo, sí, olvídate de Octavio Paz y lea a Elena Garro. Me lo dijo así, ¿no? Hay que recuperar a esta mujer porque, desde luego, es una grandísima escritora, ¿no? 1963, en mitad de ese boom, y el realismo mágico, ¿no? Y yo sí voy a empezar, todo lo que tengo preparado lo voy a dejar para después vamos hablando, ¿no? Pero sí quería empezar por el tema del realismo mágico. He tenido la curiosidad de meterme en internet, meter el título de la novela, a ver qué pasaba, ¿no? Y sale sin discusión posible y sin ninguna duda, subgénero, realismo mágico. Vale, pero es que no hay que olvidar que la propia Elena decía, y estas son palabras de su sobrina, que decía, algo que realmente la enfurecía es que catalogaran su obra dentro del llamado realismo mágico. Afirmaba con una mezcla de desprecio y enojo que tal cosa no existía ni existió jamás. Que en todo caso podría decirse que era literatura fantástica, aquella que se etiquetaba con esa denominación, pero dentro de la que la suya tampoco se inscribía. Es decir, que la autora rechaza de plano que la metan dentro del realismo mágico. Llegó a decir en algún momento que 100 años de soledad era una mala copia de Los recuerdos del porvenir. Son palabras textuales de Elena Garro. Y eso sí, ya entramos en el terreno de las contradicciones, ¿no? Y decía que su novela podía ser considerada la primera novela del realismo mágico. Es decir, que no me puedo inscribir ahí, pero soy la primera dentro de esa corriente. A mí no me gusta el realismo mágico, decía, pero luego añadía, yo metí el realismo mágico como un recurso. Cuando no encontraba salida en algo, pues metía el realismo mágico. Bueno, luego podemos ampliarlo o hablarlo, pero yo defiendo que el problema es que el realismo mágico es una etiqueta inventada por la crítica literaria. Ya sabemos que los profesores necesitamos etiquetas para poder clasificar las cosas, porque si no es muy difícil enseñarlas, pero no deja de ser eso, una etiqueta. Y a mí me gustaría más vincular su obra, por lo menos Los recuerdos del porvenir, aunque luego veremos otros textos que también, con lo real maravilloso. Y creo que sí, que ahí encajaría mucho mejor por otras declaraciones que ella hace al comentar, por ejemplo, las piedras en Los recuerdos del porvenir, que eso quizá nos lleve a lo real maravilloso, que es algo distinto, no es una etiqueta, o si lo es, bueno, pues fue Alejo Carpentier quien la inventó y no deja de ser algo que parte de la experiencia de un escritor, con lo cual, bueno, pues quizá tenga un poco más de sentido, ¿no? Y que hable Camila, yo después sigo con más cosas. No, bueno, por supuesto, no quiero dejar, aunque soy la tercera en intervenir, no quiero dejar de agradecer, bueno, compartir mesa, aunque ahora se lleva este estilo sin mesa, mesa sin mesa, butaca, con vosotras dos. Realmente, bueno, pues un placer poder contar con lectoras tan especializadas en literatura latinoamericana. A mí me gustaría bueno, recordar lo que se ha recordado aquí al principio, lo que has recordado tú, Ana, que este es nuestro primer evento sin mascarilla. Yo no sabía si la iba a llevar o no la iba a llevar. Para muchos de los que estáis aquí, durante todo este tiempo la literatura ha sido como un vínculo común, digamos, un hilo en el que hemos podido ir tejiendo una red en la que ir salvándonos, que me parece que es un poco el concepto que podría aplicarse a la literatura también para Elena Garro. Y que hoy, pues como Elena Garro, poco a poco salimos de la oscuridad, me parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, agradecer esta oportunidad, sin duda. Yo quería... bueno, me parece interesantísimo el debate del realismo mágico frente a lo real maravilloso, que sin embargo para los lectores no sé si es tan
tan productivo, digamos. A mí lo que me produce Elena Garro en ese sentido, no sé si es realismo mágico o no, lo que me produce es como una especie de golpe psicotrópico, francamente, ¿no? O sea, como si me, si me pegara un chupinazo y me mandara... O sea, adicción, ¿no? Sí. Algo de adicción. Algo de adicción, efectivamente, ¿no? Tiene algo como de droga, bueno, o sea, me ha construido un mundo que no sé por dónde me va a llevar, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, porque hoy es un día feliz y lleno de coincidencias, contaros cómo conocí yo a Elena Garro, ¿no? Yo no soy especialista en literatura hispanoamericana, ni muchísimo menos, como ya se ha mencionado aquí, yo provengo de la filología clásica, pero bueno, mi interés por la literatura pues tiene muchos años, ¿no? Y hace más o menos una década, bueno, Carmen Valcárcel, una de esas grandes amigas que me ha dado la literatura, ¿no? En un momento en que a mí me dio por volver a la universidad, me recomendó que cursara una asignatura que impartía Raquel. Anda, qué bueno. Y bueno, esa asignatura se llamaba algo así como la mujer escritora en la cultura hispanoamericana o algo por el estilo, ¿no? Es también un tema interesante de debates, cajón, ¿no? En el que los planes de estudios han decidido meter a las mujeres como en una especie de gueto, ¿no? Bueno, aquí tienen su pequeño espacio en el que se pueden leer a sí mismas, ¿no? Raquel nos propuso varias lecturas y entre ellas propuso Los recuerdos del porvenir, de una autora que para mí era absolutamente desconocida. No sabía nada de ella. Yo soy muy fetichista con los libros y enseguida quise ir a comprarme el libro, claro. Yo quería comprarme el libro. O sea, mi objetivo fundamental, sabía que Raquel estaba haciendo una buena selección, sin duda alguna. Había localizado algunas ediciones en España, pero lo cierto es que no la encontraba por ninguna parte. O sea, ¿cómo nos mandaste un libro que no se encontraba? Porque teníais que leerlo, había que ir a las Teníamos que leerlo, bibliotecas efectivamente. Nos Sí. advirtió, nos dijo, id a la biblioteca, tal, pero yo en mi empecinamiento quería tener ese ejemplar, pues empecé a buscarla, no la encontré, creo que estoy viendo por ahí la edición que luego se reeditó, no la de 451. El caso es que estaba descatalogada o la editorial se estaba muriendo, que me parece que era el caso de 451 Editores. Intenté conseguirla, entonces sí, seguí las recomendaciones de Raquel, fui a la biblioteca, pero ya era muy tarde, por supuesto, y todo el mundo se había llevado todos los ejemplares. Así que me puse en la cola a esperar. Mientras tanto, pues Raquel nos había contado pequeños apuntes sobre Elena Garro, porque yo creo que su intención era precisamente hablarnos de la obra y no tanto de la vida, ¿no? Que sin embargo creo que, como habéis comentado, bueno, hay una especie de círculo de eterno retorno entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, nos contó que había sido la ex de Octavio Paz, que había sido muy opacada por él, que bueno, que había sido percibida en la época como una mujer rara, una mujer loca, ¿no? Como decías, como una traidora también. Bueno, había una serie de adjetivos muy, muy potentes. Yo seguía sin encontrar la novela y entonces esto me traía un poco la idea de autora oculta. Sí. ¿No? De algo que realmente hay que buscar mucho para... Secreta, ¿no? Secreta, efectivamente. Y además, como la entrada era a través de esta cadena de mujeres, digamos, ¿no? Primero primero mi madre, en primer lugar, a la que mencionaré también, después Carmen Valcárcel, después Raquel y finalmente Elena Garro, ¿no? Creo que es interesante ese itinerario de lectura. Me hizo pensar en esa cosa secreta, inalcanzable, que luego me di cuenta de que era algo que estaba dentro de su propia literatura, ¿no? Finalmente alguien viajaba a México por esos días y me trajo la novela de México, conseguí este ejemplar, por fin lo tengo en mi biblioteca. Y bueno, pues tarde, porque el plazo vencía 3 días después, empecé a leer como una loca, ¿no? Entonces me gustaría... como poneros a quienes no habéis leído nunca a Elena Garro, poneros en el lugar en el que estaba yo, ¿no? Leí lo siguiente. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico,
Vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Gracias, Raquel, por haberme puesto esto frente a las narices, ¿no? O sea, realmente no sé, lo que os decía, el chupinazo, ¿no? que te pega un texto de Elena Garro, a mí me produjo un estremecimiento estético parecido al que me produjo leer Pedro Páramo, ¿no? Me di cuenta enseguida de que estaba frente a una escritora inmensa, ¿no? Inmensa. Y claro, uno entra a la novela y piensa, pero demonios, ¿quién me está hablando, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta piedra? ¿Es una piedra? ¿Es una persona que se siente una piedra? ¿Qué es esto del polvo? ¿Qué es esto de...? ¿No? Luego, poco a poco, de dónde viene esa voz, iremos entendiendo que quien habla es Ixtepec, ¿no? Esa ciudad que en una voz narrativa que a mí me parece absolutamente desconcertante y maravillosa, entre épica e íntima, diría, las dos cosas a la vez, consigue armar un escenario que es protagonista al estilo del mejor Comala, del mejor Macondo, ¿no? o de la mejor Santa María. A mí me dejó absolutamente, bueno, anonadada. Y bueno, enseguida la aparente realidad de lo imaginario, que es una de las características de Elena Garro, se empezaron a cruzar, y esa amalgama como enigmática y magnética, la historia oficial, la microhistoria, recuerdo que nos contabas tú en clase, ¿no? La macrohistoria y la microhistoria, ¿no? Como, bueno, la gente de a pie, los criados, los indígenas. Como una historia, bueno, en Elena Garro parecen circular casi de manera independiente, ¿no? Bueno, ese fue mi primer contacto con Elena Garro y caí, bueno, irremediablemente en su mundo de portales al tiempo, ¿no? de recuerdos que habitan el futuro, de huidas hacia la memoria, de mujeres, que también creo que es un tema muy interesante para charlar, ¿no? Sí. Yo siento, retomando un poco lo que estabas diciendo tú, Ana, que me desestabilizó como lectora, en el sentido de que sentí que había sido parte de un engaño, de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo era posible? Yo no lo quería decir así, bruscamente, pero era esa sensación de me han esquilmado esta lectura. Sí, sí, me han engañado, ¿no? Me han engañado, ese era un poco y todavía hoy pienso, ¿cómo puede ser que Elena Garro y otras muchas autoras no estén en los planes de estudios, vertebrando los planes de estudios de una filología? Porque yo todavía hoy... bueno, en el taller me encuentro mucha gente de filología que me dicen, no, es que todavía a las autoras las vemos en asignaturas aparte, ¿no? Este me parece un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, por cerrar un poco, os quería contar una pequeña anécdota que creo que es por la que José Carlos me ha invitado a mí aquí, ¿no? Con semejantes conocedoras de la obra de Elena Garro, y es que una vez zarandeada por la fuerza de su literatura, creo que lo siguiente es caer, como decíais, en lo enigmático de ella, ¿no? Elena Garro es un personaje que realmente uno no sabe por dónde agarrarlo, es inaprensible. Leí que era una loca, que es el lugar tradicional, como decimos, para las mujeres intelectuales, que era una espía, que era una traidora, que era deplorable, que era maravillosa, que era bailarina, que era coreógrafa, ¿no? Que era hermosa también.
y bueno, que definitivamente había sido víctima del prejuicio latinoamericano del siglo XX mucho más fuerte que hoy en día. Y unos años después, hace solo 4 o 5 años, que fue el centenario, ¿no?, del nacimiento, que por cierto el tema del nacimiento también, esas fechas son como... confusas, sí, porque ella creó cierto enigma sobre cuándo había nacido, ¿no? Sí. Se quitaba años, se los ponía. Sí, o sea que todo es enigmático en el Enagarro. Incluso, eso a mí también me encanta. Incluso su, lo de ponerse partida, y quitarse años. Es maravilloso. Encontré en una librería pues una edición de un libro que se llama Reencuentro de personajes, que por supuesto yo desconocía también en ese momento. El libro tenía una faja conmemorativa que decía así, como mensaje publicitario: mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Bueno, No, y perdona, creo que decía ahí espía. Espía porque también. yo tengo recogido, yo iba a decir también lo de la faja, porque claro, espía. Alucinante. Claro, espía vende De la mucho, CIA, ¿no? de la CIA. Espía vende mucho también, ¿no? Y Claro. yo pensaba, imaginemos por un segundo que estamos en un mundo que ha cambiado tanto que un editor hace una faja de polóster, ¿no?, diciendo mujer de Siri Husband, marido de Siri Husband, ex de Lydia Davis, padre de... etcétera, etcétera, ¿no? Me parecía una cosa absolutamente indignada. ¿Cómo podía ser que una autora tan original y tan sumamente excepcional fuera resumida o reducida a la relación que mantuvo con los hombres y convertida en satélite? Y ¿no? fíjate además que eso es para legitimarla, porque si Claro. pones Elena Garro, Además, como nadie sabe quién es, pero si fue amante de Bioy Claro. Casares, si fue mujer de Octavio Paz, ya está legitimada. Entonces sí, entonces vamos a leerla porque vale la pena, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, es impresionante. Impresionante, impresionante. Yo le hice una foto, subí un comentario muy airado, claro, a Facebook. Y resultó que en ese momento estaba siendo la Feria de Guadalajara. Y estaba allí mi madre, que es escritora, claro, obligado, y lo soltó en una mesa con Rosa Montero lo soltó en otra mesa, y no sé quién lo soltó en Qué otra bien. mesa, y la cosa se hizo viral, pero bueno, a mí una cosa que me parecía absolutamente abrumadora, porque a mí las redes tampoco es un lugar que transite mucho. Y lo cierto es que la editorial retiró la faja, ¿no? La editorial retiró O sea, la que tú eras faja. la culpable. Yo fui Enhorabuena. la Estoy encantada de fui darte la fui la enhorabuena. culpable absolutamente casual de todo esto, pero me hizo pensar que por suerte los tiempos en algún sentido han cambiado. Estábamos probablemente coincidiendo con el Me Too también, Sí. ¿no? Hubo muchísimo movimiento en ese sentido. Recuerdo que lo recogió otra escritora, Lola López Mondéjar, y que también lo movió mucho. Y que en ese momento la cuarta ola no permitió que los comentarios que se han volcado sobre Elena Garro sistemáticamente pasaran impunes, ¿no? Y que no sucediera nada, ¿no? La editorial retiró el cintillo, que es la palabra que aprendí de todo esto. Y bueno, y os lanzo ahí a lo mejor para callarme yo, perdonadme, como dos reflexiones en torno a esto, ¿no? Que es el papel que las mujeres han tenido en el boom, ¿no? El boom latinoamericano, por un lado, y por otro una cosa que a mí me hace pensar mucho, y es cómo leemos en España Elena Garro y cómo leemos el exilio también, porque no olvidemos que Elena Garro estuvo exiliada, entre otros lugares, en España, y era española de origen, ¿no? Esos son dos temas que me parecen muy interesantes en cuanto a su recepción, ¿no? Porque creo que lo que nos interesa es ver cómo ha llegado también Elena Garro, además de transmitir la pasión, que creo que eso lo hacemos muy bien. Y ya me callo. Yo diría que Elena Garro no se la lee en España. Vamos, yo sigo recomendándola en mis clases, ya no enseño esa clase en la que nos conocimos, pero sí, yo sigo diciéndoles, esta novela no está en los planes de estudio, es verdad, no está, pero siempre les digo que tienen que leerla, y hay alumnos que lo hacen y vienen fascinados a decirme... Y hay esta edición bastante reciente de Alfaguara que se encuentra. Claro, esa que edición, ahora es por más ejemplo, fácil, ya no hay ese Pero problema. esto es de hace 2 años. es de una hace cosa 2 así. años, es Sí. que es alucinante. Y esa edición, la que tienes tú, Raquel,
Esta es de hace más, sí. Es de hace un poquito más, pero no Sí. era nada fácil de conseguir. No. Nada fácil. 2011. O sea que sí, yo creo que no se la lee. Entonces, poco a poco vamos haciendo hueco, pero no se lee. Y claro, tú has preguntado, ¿y qué pasa con las mujeres en el boom? Es que no hay ninguna mujer incluida en el boom. Pero yo, por ser, no sé, positiva, optimista, pienso que de alguna forma eso puede favorecer, o pudo favorecer en su momento, que esas mujeres que estaban escribiendo, porque por supuesto que estaban escribiendo, lo hicieran desde un lugar lateral, descentrado, fuera de los focos, ¿no? Y probablemente tú has dicho algo muy importante, es la peculiaridad estética que tiene Elena Garro. Elena Garro no se parece a nada de lo que hemos leído, y eso es lo que produce ese choque, porque está escribiendo desde un lugar que no tiene en cuenta escuelas, tradiciones, está escribiendo desde ella misma. Yo creo que tenía una personalidad, una potencia enorme. Yo sí creo que un poco desequilibrada, o sea, creo que... Pero eso le daba una perspectiva descentrada que ayuda mucho a encontrar otras facetas de la realidad, otros aspectos, otros comentarios. Luego hablaremos de las mujeres, pero a mí me parece que el retrato que hace ella de la mujer en los recuerdos del porvenir, sobre todo, es impresionante. Gracias a ese silencio en el que estaban, pues quizá esas obras son mucho más especiales, porque estoy pensando, no es bueno comparar nunca, pero Isabel Allende no escribió desde ese silencio, ¿no? Y a lo mejor su obra tiene mucha menos originalidad, eso sí que está más aceptado, pero no produce el efecto tan desazonador, porque en el fondo produce desazón esta literatura. Está escrita desde un lugar tan sincero con una misma, desde un sufrimiento real de ella, que claro, es que te conmueve, te produce una conmoción esa lectura. O sea que en el fondo, bueno, pues quizá nos quedan a lo mejor escritoras por conocer, por descubrir, y quizá nos sigan sorprendiendo, porque no están dentro de la escuela, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente en que ella era una escritora, pues eso, secreta, clandestina, que tenía que hacer otras cosas, como muchas de las mujeres que estaban fuera del canon, ¿no? Porque ahora estamos recuperando a las Sin Sombrero del 27, que, pues eso, María Teresa León, Concha Méndez, que eran escritoras extraordinarias, pero que además de tener que escribir desde la cocina, digamos, tenían que además dar de comer en sus casas, ¿no? Porque sus maridos eran fantásticos poetas que solo escribían poesía, y ellas eran las que, además de mecanografiar, llevaban el pan a casa. Yo creo que ese espacio clandestino, secreto, de Elena Garro le da una enorme libertad y una experimentación muy interesante porque no está pensando efectivamente en la recepción, no está pensando en Carmen Balcells, no está pensando en contratos millonarios. De hecho, ella tiene unas entrevistas maravillosas, que es súper adictiva su obra, pero es súper adictivo ver entrevistas de Elena Garro. Yo me he pasado este mes en el móvil, en ratos que me iba caminando a no sé dónde y me ponía en el móvil con los cascos entrevistas de Elena Garro. Lo siento, he sido muy friki, pero es que me lo he pasado pipa. Y ella en todo momento dice, no espero contratos, no espero dinero, tal. Eso es maravilloso en el fondo, o sea, ella lo pasó fatal, pero es maravilloso porque te genera una inmensa libertad creadora. Entonces, si os parece, voy a leer un fragmento que creo que explica genial esa experimentación y esa propuesta que yo decía antes, esa propuesta técnica tan nueva, y ese trabajo con el tiempo, y ese trabajo con la estructura, que es tan nuevo, que no se ha hecho, igual que no se ha hecho lo de el pueblo que habla, ¿no? El pueblo Ixtepec, no se ha hecho ese trabajo con el tiempo, y menos en el año 53, ¿no? Pero ella estaba en su casa escribiéndolo. De hecho, hay una anécdota que ella ha contado muchas veces, y es que la novela se salva porque la iba a tirar a una estufa, ella, porque, claro, tiene una relación súper contradictoria con su escritura, tiene una relación acomplejada, porque tiene un señor al lado diciéndole todo el día no sirves para nada, eres medio tonta, todo el tiempo machacándola con que eres tonta, estás loca. Ella tiene una relación súper conflictiva con esa cosa creadora que le sale y que es un huracán, ¿no? Entonces intenta tirar a la estufa la novela, y su hija y su sobrino se la salvan. Tampoco sabemos cuánto hay de apócrifo en esa anécdota, porque la mayoría de las anécdotas de Elena Garro también son apócrifas, pero como anécdota es fantástica. Entonces voy a leer el final de la primera parte de la novela. Es maravilloso porque, o sea, lo estamos destripando, pero no. Camila ha leído el inicio, yo voy a leer el final de la primera parte, pero me interesa como la parte técnica, que además es un mapa de creación, ¿no? Que dice:
Sucedió lo que nunca antes me había sucedido. El tiempo se detuvo en seco. No sé si se detuvo o si se fue y solo cayó el sueño, un sueño que no me había visitado nunca. También llegó el silencio total. No se oía siquiera el pulso de mis gentes. En verdad, no sé lo que pasó. Quedé afuera del tiempo, suspendido en un lugar sin viento, sin murmullos, sin ruido de hojas ni suspiros. Llegué a un lugar donde los grillos están inmóviles, en actitud de cantar y sin haber cantado nunca, donde el polvo queda a la mitad de su vuelo y las rosas se paralizan en el aire bajo un cielo fijo. Allí estuvimos todos. Don Joaquín junto al portón, con la mano en alto, como si estuviera haciendo para siempre aquel gesto desesperado y desafiante, sus criados cerca de él, con lágrimas a la mitad de las mejillas, doña Matilde santiguándose, el general montando al norteño y el norteño encabritado, con las patas delanteras en el aire, mirando con ojos de otro mundo lo que pasaba en este. Los tambores y cornetas en actitud de tocar alguna música. Justo Corona con el fuete en la mano y el sombrero bien ladeado. Pando en su cantina casi vacía, inclinado sobre un cliente que recogía unas monedas de plata. Los Montúfar espiando detrás de los balcones, con las caras pálidas de miedo y como ellas, los Moncada, los Pastrana, los Olvera, todos. No sé cuánto tiempo anduvimos perdidos en ese espacio inmóvil. Ese es un texto de un pueblo que cuenta cómo se para el tiempo. Yo no he leído a ningún escritor que pare el tiempo en su novela, que lo pare. Y que además es cinematográfico, es como una foto fija en la que de repente cuenta cómo está cada miembro de la comunidad de Ixtepec, cómo se quedan así, suspendidos, ¿no? Realmente es una bruja, para del tiempo. Es maravilloso. Claro. Sí. Y tú lo estás leyendo y te das cuenta de que técnicamente es un prodigio, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa libertad de que a lo mejor pensaba que nadie lo iba a leer y hacía lo que quería, ¿no? Sí. Pues yo no sé si tenías pensado, pero yo quería leer, al hilo de lo del tiempo, un fragmento de un cuento de Elena Garro que se llama La Semana de Colores, que lo tenías... Lo tenía yo, pero da igual. Bueno. Si quieres, te puedo hacer de si quieres, Candelaria, por ejemplo. Yo había elegido desde ¿qué día es hoy? Preguntó Eva a la hora de la comida. Si quieres lo... Hacemos un... ¿Sí? Vamos Yo soy el padre, venga. Venga. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Preguntó Eva a la hora de la comida. Viernes, contestó su padre. Comentó incrédula. Las semanas no se sucedían en el orden que creía su padre. Podían suceder 3 domingos juntos o 4 lunes seguidos. Podía suceder también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero era una casualidad, una verdadera casualidad. Era mucho más probable que del lunes saltáramos bruscamente al viernes y del viernes regresáramos al martes. Yo quisiera que siempre fuera jueves, pidió Leli. Yo pediría martes, contestó su hermana. El jueves y el martes eran los mejores días. Ya van 5 viernes seguidos, dijo Leli haciendo un gesto de desagrado. Su padre la miró. Es una vergüenza que todavía no sepas los días de la semana. Sí lo sabemos, protestó Evita. Los viernes morados y silenciosos llenaban a la casa de grietas. Ellas veían sus muros rotos y se alejaban con miedo. De una carrera llegaban hasta la alberca y para no ver el polvo se tiraban de cabeza al agua. Sálganse, ya se les arrugó la piel por el remojo. La sacaban del agua y la sentaban a la mesa. Los viernes eran días llenos de sed. Por las noches el ruido de los muros quebrados no las dejaba dormir. ¿Crees que amanezca jueves? Amanecía otra vez viernes. Los muros seguían de pie, sostenidos por el último pedacito de jueves. Yo me saltaría después a... Papá, ¿qué día es hoy? Domingo. Eso dice el calendario de la guitarrita, pero no es cierto. Eso dice el calendario porque eso debe decir. Hay un orden y los días son parte de ese orden. No lo creo, insistió la niña. Su padre se echó a reír. Siempre que se equivocaba se reía. Les levantaba el flequillo, les miraba la frente, volvía a reír y luego bebía un sorbito de café. Vámonos, ¿no? Porque ya está. Esta es la imaginación prodigiosa, que además en teoría no era territorio. Os recuerdo que no era territorio de las mujeres, que los que podían imaginar eran los hombres. Las mujeres contábamos como cosas más cotidianas, tal. O sea, hay
Garro transita un par de géneros que estaban un poco vedados, que es la literatura fantástica y la nueva novela histórica, ¿no? Entonces, es como, este no es tu territorio, ¿por qué te atreves, no? Y creo que se atreve precisamente por esa enorme libertad de que le importaba un pito, todo el mundo decía que estaba loca, pues ala. Es una creadora pura. Sí. Tal vez sí, la idea de que escribía solamente para sí misma, ¿no? Aunque no sé cuánto hay de romántico también en eso, ¿no? Porque me parece que siempre quien escribe, en cierto sentido, tiene el deseo de que sea leído también, ¿no? Es imposible escribir sin narcisismo. Claro, es imposible. O sea, yo no creo que haya nadie que escriba sin un mínimo narcisismo. Pero otra cosa es estar en el establishment además concretamente en el que estaba ella, totalmente rodeada de escritores famosísimos, ¿no? A mí me gustaría ahora leer un fragmento del libro... Perdona, Ana, es que quería comentar un poquito cómo has sacado el texto de la Semana de Colores, si no te importa parar. No, porque me iba a pasar a lo de Memorias de España, que ya es... Y pasamos luego si quieres a España. No, pero seguid en eso, genial. Quería comentar un poco el tema del tiempo, porque has leído ese fragmento tan maravilloso de la detención del tiempo y luego de la Semana de Colores, que creo que realmente da un apunte de la concepción absolutamente relativa y cambiante, ¿no?, del tiempo. O sea, se atreve a romper absolutamente todo, el tiempo y el espacio, que serían como las dos grandes coordenadas sobre las que construimos, bueno, prácticamente el conocimiento, ¿no? Y bueno, creo que lo que habéis leído las dos, ¿no?, la capacidad que tiene de trabajar el tiempo también a través de la sinestesia, me parecía muy interesante en el caso de la Semana de los Colores, ¿no?, cómo los colores terminan como personificados y personificados además en figuras femeninas, que esto, si queréis, lo dejamos para después de lo que va a leer Ana, ¿no? Pero sí me parecía importantísimo, bueno, esta idea de dar a entender que el tiempo es un elemento totalmente psicológico, totalmente subjetivo y mítico, ¿no? Y cómo une con el tiempo, con el otro tiempo de México, digamos, con el tiempo prehispánico indígena, ¿no? Es que yo quería leer cuando ella, son declaraciones de ella, ¿no? Y dice, me ha interesado sobre todo tratar el tema del tiempo, porque hay una diferencia entre el tiempo occidental que trajeron los españoles y el tiempo infinito que existía en el mundo antiguo mexicano. Entonces, esa recuperación de otra cosmovisión, integrándola en un texto literario occidental ya, claro, pero sí, yo creo que... Y es sofisticada, porque siempre nos han contado, ¿no?, que el realismo mágico es esa especie de tiempo mítico mezclado con el tiempo occidental y pasado por el surrealismo, ¿no? La experiencia surrealista, que es la que unifica todo eso. Y ella en los años 40, que vive en París, conoce a los grandes surrealistas, pero ella es muy, como he dicho antes, es cero pedante y se ríe un poco, ironiza sobre el intelectualismo de todos estos, ¿no? Pero... Y en realidad lo interioriza mucho mejor que todos los que hacen grandes tratados súper pedantes, ¿no?, sobre el surrealismo, las vanguardias. O sea, ella va por ahí, ¿no?, de fiesta en fiesta, que ella lo que dice es que le gusta de vivir en París, la fiesta, y que se pone unos abrigos de piel maravillosos y tal, pero luego lo ha incorporado de una manera magistral. Es decir, sobrevive mucho mejor a todos esos discursos muy teóricos, muy armados y como... Decía yo al principio de esa cosa inflexible, recta, ¿no?, que a mí lo que me gustaría es que lo incorpora de una manera muy espontánea, pero luego tiene mucha más hondura, porque esa idea del tiempo, que es una fusión de lo prehispánico y de lo surrealista, es muy sofisticada. Y además cómo lo usa, ¿no?, porque a mí me da la sensación de que esos desdoblamientos del tiempo muchas veces son el escape de los personajes al mismo tiempo, ¿no? Claro. O sea, pienso en la Semana de Colores, ¿no? Como el tiempo es el lugar al que escapar también, ¿no? Esta visión subjetiva, es decir, hay un entorno habitualmente opresivo en algún sentido en sus textos y los personajes salen de ahí
muchas veces a través de esta visión subjetiva del texto, ¿no? O sea, que también está la idea ahí de la fuga a través del tiempo, ¿no? Que la fuga creo que también es Y luego la idea esa de la mirada infantil también, que es muy bonita, que tiene que ver con Puebla, ¿no? Y con siempre querer volver a la infancia. En una entrevista que le dicen, ¿usted quiere volver a México? Y dice, me da igual. ¿Quiere volver a su pueblo? Y dice, no quiero, porque están todos muertos. Y mi infancia es mi papá, mi mamá, mis primos y mi casa. La casa no existe, ellos están muertos. O sea, esa mirada infantil de la vuelta a la infancia, que está tratada con una ternura. Es que además en los cuentos, cuando yo leí los cuentos, me fascinó la capacidad que tenía para reproducir cómo los niños, las niñas ven el mundo. Es que es impresionante, porque de repente te hace regresar, te mete completamente en cómo los niños están viendo la realidad en la que están inmersos, ¿no? Con sus explicaciones ilógicas, irracionales, mágicas. Pero es impresionante la capacidad que tiene para haber mantenido viva dentro de ella esa perspectiva infantil. Y esa voz, ¿no? Que luego ves las entrevistas de cuando es mayor y vuelve a esa cosa muy bonita que es la vieja niña, ¿no? Que vuelve a su papá, a su infancia y que es de una ternura increíble, pero también de una inteligencia. O sea, a mí me parece mucho más sofisticado llegar a esa voz que las voces impostadas de la adultez. A mí me parece mucho más difícil llegar a esa voz, ¿no? O sea, me estoy acordando, yo que sé, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en un Miguel Delibes con sus voces de niño, o sea, eso es mucho más difícil, ¿no? Sí, a mí es una... ahora que lo dices, ¿no? Y hablabais del realismo mágico, etcétera, etcétera, a mí lo que me absorbe de su manera de contar es eso, es como rescata realmente el pensamiento mágico infantil, ¿no? Y la libertad absoluta de ese pensamiento, sí. Sí. Me voy un poquito a España, ¿no? Este es un libro que a mí me encanta, que se llama Memorias de España 1937, que es una crónica que ella escribe sobre sus... Yo creo que estuvieron en ese congreso, bueno, ojalá nuestros congresos fueran así, porque estuvieron como 4 meses en España, España en guerra, tal, o sea, es una frivolidad porque en realidad España estaba en plena guerra civil, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, y es que ella guarda las anotaciones que hizo en ese momento. Era un momento en el que, por supuesto, no escribía, porque directamente el señor Paz le decía que no escribiera y que era medio tonta, pero ella hizo sus notitas y las guardó. Y las recopiló en el exilio madrileño. En los años 70 vivió aquí, vivió en Madrid y en Ávila, y entonces recopiló. Este es un libro de crónicas que a mí me parece infinitamente superior a la mayoría de libros de crónicas que estamos acostumbrados, que toman tan en serio la verdad, la mirada, no sé qué. Ella parece que frivoliza, parece que es un diario, pero luego tiene un nivel de profundización y un nivel de madurez a la hora de ver las realidades que lo que indica es su inteligencia portentosa. Estamos hablando de una chica que tenía 20 años, a la que su marido había metido en un barco rumbo a España, con muy poco dinero, y que además tiene, el libro es delicioso, por ejemplo, en anécdotas que os puedo contar, que son graciosas, que ella estaba harta de que todos los intelectuales eran súper pesados, estaban todo el tiempo hablando de poesía, del surrealismo, tal, fumando, bebiendo, y entonces ella decía, estaban en Valencia y decía, me quiero ir a la playa. O sea, qué rollo son estos señores, qué peso es mi marido, que me está todo el día machacando diciendo que no valgo para nada. Octavio Paz hay un momento en que se intenta librar de ella y la lleva a casa de unos tíos que tenía en Valencia y la lleva y la deja ahí, abandonada, y entonces ella escribe, este Paz se cree que soy tonta, no. Entonces se escapa y se monta clandestinamente en un tren sin pagar ni nada y vuelve, y entonces claro, Paz flipa porque al día y medio la vuelve a ver entrar monísima y tal, y todos los tertulianos estaban emocionados porque la adoraban, porque era mucho más divertida que Paz, supongo, y mucho más... Hay muchos testimonios que dicen que entraba en los sitios y le eclipsaba, ¿no? También por eso él tenía esa especie como de necesidad de callarla. Pero lo que iba a contar es que ella se va a la playa y entonces llega y se encuentra un tipo guapísimo, elegantísimo, con una piel dorada, y le dice... Es que estoy aquí porque estoy en un congreso de poetas y son todos pesadísimos y a nadie le interesa venir a la playa, a mí lo que me gusta es venir a la playa. Y entonces el señor le dice que sí, que son todos pesadísimos, que está de acuerdo y que quedan todos los días para ir a la playa, hasta que se entera de que es Luis Cernuda. Entonces, esa anécdota es maravillosa, porque la poesía posiblemente también es eso, ir a la playa con Luis Cernuda y tomar el sol. Bueno, entonces... Hay un fragmento que a mí me conmocionó porque me parece de una lucidez máxima, y es cuando ella va con Paz, con otro intelectual mexicano, a ver a Machado y a su madre.
que están en Valencia, o sea, ellos habían salido de Madrid, habían ido a Valencia, y entonces dice, si había alguien que pudiera ilustrar lo que sucedía en España, eran Antonio Machado, su madre y su hermano Manuel, que estaba del otro lado. Me preocuparon los Machado. Escuché hablar a la viejita de Manuel con la misma voz con la que se refirió a su otro hijo, a Antonio. Era una pequeña figura goyesca, con su falda negra acampanada hasta los tobillos, su blusa negra de manga larga y su pañoleta bien colocada sobre la cabeza. Y para mí, la madre de los Machado quedó como la imagen de España, a la que todos iban a fisgar, a comentar, para luego decir, yo la he visto. Y después, nada. Me disgustó tomar parte en la fila de fisgones y lamenté haber entrado en aquella casa de jardín deshojado y tan callada, que volví a Valencia sin palabras. Si alguna imagen me quedó de España, fue la imagen de la madre de Machado de pie en aquel comedor por el que zumbaban las moscas. Fijaos qué descripción de lo que era España en ese momento, ¿no? Y qué belleza, y qué sencillez, y qué empatía a la hora de narrar a otra mujer, ¿no? Sí, y además convertirla en un símbolo de lo que iba a pasar y sabiendo además cómo terminaron Antonio Machado y su madre, ¿no? Es que es todo un símbolo del fracaso que se les venía encima, claro. Y habló de la madre de los Machado, no de los Machado. Claro. Todo el mundo habla de los Machado. Claro. Y también la mirada, ¿no?, sobre los otros intelectuales. Exacto. ¿No? Ella critica mucho en este libro una cosa que me parece terrible, y es que en España, que estaba todo el mundo muriéndose literalmente de hambre, en el Congreso de Intelectuales les ponían unos banquetes pantagruélicos, ¿no? Y entonces se pasaban días bebiendo, comiendo, y bueno, entonces ella critica quién financia esos grandes banquetes y critica la gran incoherencia de todos esos intelectuales que hablaban de sus ideales, de los ideales de la izquierda, del fascismo, de no sé qué, o sea, de luchar contra el fascismo. Se les llenaba la boca de discursos, pero luego nadie salía a darle un mendrugo de pan a las señoras que estaban pidiendo pan para sus hijos en la puerta del banquete, ¿no? Y eso yo no lo he leído en ningún sitio. Y Elena Garro lo cuenta. Y probablemente por eso, ¿no?, porque no fue nada complaciente, claro, ni con unos ni con otros, fue tan callada después, claro, ¿no? Porque era incomodísima. Porque era un personaje sumamente incómodo, ¿no? Sumamente incómodo. Esto se supone que eran, bueno, iban al congreso de antifascismo, ¿no? Y eran, bueno, la izquierda más izquierda, hipotéticamente, ¿no?, intelectualmente hablando. Y sin embargo, bueno, yo creo que era una mujer un poco no, muy osada, ¿no? Sí. Muy osada, incluso sin filtros, me atrevería a decir, ¿no? Sí. Que realmente decía lo que le parecía y iba adelante con las consecuencias de lo que después le pudiera. Es lo que le trajo tantos problemas en México después, ¿no? Porque, exactamente. Claro, eso es lo que le trajo tantísimos problemas, ¿no? De hecho, en ese sentido, la figura de Paz y ella, ¿no? Paz decía, es que la política, decía algo así, ¿no? Como que la política no le añade nada a la literatura, decía, ¿no? Y Elena Garro parece que era como exactamente al revés. Lo decía él, que era tan político. Sí, lo decía él, ¿no? Y bueno, y ella, yo creo que bueno, que es que se pringaba, equivocándose, por supuesto, sin equivocarse, en fin, con todas las consecuencias, ¿no? Sí, un personaje, la verdad. Hablamos de las mujeres de los recuerdos del porvenir. Ay, las mujeres. Que es un tema que nos gusta mucho a las tres. Yo de las mujeres, bueno, había como seleccionado más el texto más que el de los recuerdos del porvenir, que os lo dejo porque seguro que tenéis cosas maravillosas que decir. Había pensado más en el otro texto, en el texto de la Semana de los Colores, ¿no? Donde me parece que también se ve mucho la opresión, ¿no?, que vive la figura femenina en líneas generales, ¿no? En ese cuento de la Semana de los Colores, las dos hermanas, Leli y Eva, además este cuento lo hemos leído en el taller alguna vez, ¿verdad, Ángela? Llegan frente a este personaje enigmático que es como medio pitoniso, me atrevería a decir, ¿no? Don Flor, que además tiene un nombre un poco ridiculizante también, y bueno, y les enseña a las niñas 7 habitaciones donde están cada uno de los niños, de los días, y es el personaje encargado de azotar, ¿no? A los días. Quiero leer solamente la primera
la primera frase de la Semana de los Colores, ¿no? Don Flor le pegó al domingo hasta sacarle sangre y el viernes también salió morado en la golpiza. Bueno, es que maravilloso. Por eso digo, es que es psicotrópica, es que te lleva a otro, Sí, te lleva a otra dimensión realmente, ¿no? Y en la Semana de los Colores yo creo que se aprecia muy bien ese ambiente opresivo en el que viven las niñas, ¿no? O sea, las niñas en principio van por curiosidad a ver a Don Flor, pero en determinado momento se sienten como violentadas y se quieren ir, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ya el tiempo sufre una especie de despliegue bestial, ¿no? Entonces yo creo que Elena Garro realmente, aunque decía que era antifeminista, ¿no? Que eso tienes ahí unas buenas, hay alguna declaración. unas buenas declaraciones que nos podías leer, Raquel. Aunque ella decía que no era feminista, como ahora nos leerá, creo que en el fondo fue una mujer de actitudes claramente feministas, clarísimamente feministas, ¿no? Porque fue... Pero de una forma, yo diría, no militante, es decir, lo que ella hace es retratar la posición de la mujer en esa sociedad y lo hace desde una perspectiva, digamos, muy realista, a pesar de toda la magia que estamos comentando, de todo lo que estamos leyendo, que se ve pues un universo muy construido desde una fantasía muy poderosa. Sin embargo, ella está analizando ese lugar de la mujer. Estoy pensando en los recuerdos del porvenir y en las prostitutas, las amantes de los militares, pero también en Isabel, la protagonista, desde una realidad total. Es decir, es una descripción, yo diría, muy, muy objetiva. Y además con un rasgo fundamental, que es dar voz a esas mujeres que socialmente están totalmente ocultas, que no... Una prostituta no tiene posibilidad de emitir un discurso público y, sin embargo, en la novela es central el papel de ellas y cómo comentan, cómo se explican su vida, cómo autojustifican la situación en la que están y, además, intentan legitimar ese lugar, ¿no? Entonces, es de una sinceridad total, pero a la vez de una crueldad absoluta lo que muestra. Entonces, yo creo que hay una defensa o una crítica de esa posición en que está colocada la mujer, pero no desde una actitud militante o claramente consciente de quiero criticar esto. No, no es eso lo que ella hace. Sí, no es quiero decir, literatura protesta, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, claro. Ella dice, y además, bueno, esto yo creo que es muy polémico, ¿eh? No soy feminista, nada de eso. ¿Por qué? Las mujeres manejamos solo ideas que han descubierto los hombres. El día que manejemos ideas propias, entonces seré feminista. Pero mientras manejemos intelecto masculino, no soy feminista. Y a la pregunta de si no cree que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, responde, no, no hay mujer que haya tenido una idea sobre su propia obra. Yo utilicé un idioma que ha sido inventado por el hombre y unas ideas que han sido descubiertas por el hombre. Fíjate que a mí eso me parece súper feminista, pero absolutamente irónico. O sea, me parece que toma el pelo al entrevistador. Igual, o sea, a mí me parece que en sus entrevistas tiene un nivel de inteligencia que es que se chotea del entrevistador. Yo tengo aquí recogido que le dicen, ¿por qué te casaste con Octavio Paz? Y dice, me casé para tomar café con leche, porque en mi casa solo tomaban café con leche mis padres y entonces a nosotros nos daban cereales. Y entonces cuando me decía, quiero café con leche, decía, te tendrás que casar para tomar café con leche, y por eso me casé con Octavio Paz. Luego le dicen, ¿en qué crees? Y dice, yo en todo. En Dios y en el diablo, en los ángeles y en los diablillos y en los dioses griegos también. Que eso me encantó. Dice, ¿qué te hubiera gustado ser? Dice, gato. Y trataría fatal a los humanos porque los arañaría a todos. O sea, es desconcertante y es maravillosa. Es maravillosa, sí, porque... Y lo de no soy feminista es que es una butad. Igual que cuando dice, ¿por qué te gustaba de vivir en París? Y dice, pues ver los escaparates de Christian Dior cuando paseaba. Pues es que estaba escribiendo los recuerdos del porvenir. O sea, que es que una cosa es lo que uno diga y luego una cosa son las palabras y otra cosa son las conductas, ¿no? O sea, sus palabras eran estas, pero luego ya estaba escribiendo este novelón que es que no se lo saltaba ninguno de los del boom en muchos casos, ¿no? Entonces, sí, sumaría la idea esta del antifeminismo, ¿no? Y de la contradicción, ¿no? Pero yo creo que si hay una palabra que define a Elena Garro sí, totalmente. es la contradicción. Sí.
decir que es antifeminista, pero al mismo tiempo lograr que la metan en una cárcel de mujeres para ver cómo viven las mujeres y escribir un artículo sobre eso que además creo que logró que destituyeran a la directora por abusos. O sea que es que fue súper pionera, o sea, es como el programa este de equipo de investigación. Lo hizo Elena Garro en los años 50, metiéndose ella así. La tuvo que ir a sacar su abuelo. Fíjate. Eso me pareció maravilloso. Me imagino yo a mi abuelo sacándome de un embolado de esos. Por eso digo que bueno, que hay ahí como, bueno, eso, la gran contradicción, o tal vez pienso la construcción de un personaje. Sí, claro, también. ¿no? Habría, me imagino, que mucho también de eso, es un poco lo único que les quedaba a algunas escritoras en México, porque, por ejemplo, Nelly Campobello, que es para mí la gran pionera de la escritura femenina en México, que escribe en los años 20, Cartucho, ella también se construye su personaje, se inventa todo, luego se ve que era mentira la partida de nacimiento, que su padre no era su padre, que su apellido no era su apellido. Es como si tuvieran que inventarse un personaje para legitimarse, ¿no? Porque si no, no iban a ser tomadas tan en serio. Entonces, yo ya os digo, como me he hecho adicta a sus entrevistas, me las tomo en clave literaria, o sea, no en clave biográfica. Sus entrevistas me parecen la extensión de su literatura y me divierten muchísimo y me encanta cómo habla. O sea, oye, por ejemplo, me voy a meter yo en esa droga también. Descubrí una palabra que me encantó, que uno a la del olvidadero de mi amiga Liliana, que es asustante. Entonces le preguntaba, ¿qué le pareció a usted cuando volvió a México? Y dice, ay, esa era asustante. Y ya me la he quedado y a partir de ahora voy a empezar a decir que hay cosas que me resultan asustantes. Sí, es que el personaje que se inventa sobre ella misma también es muy transgresor. Sí. Porque Claro. yo creo que es la necesidad de poder decir lo que se quiere. Si inventas ese personaje que estaba un poco fuera, que está en los márgenes, que bueno, eso da una libertad tremenda, ¿no? Para poder hablar desde ahí. Y yo creo que ese es que además representa muy bien el personaje de Isabel en la novela, ¿no? De los recuerdos del porvenir, porque Isabel no encaja en ningún molde, no encaja, no tiene futuro dentro de esa sociedad, no puede ser una niña bien de familia, que es su situación de partida, pero no quiere. Y yo creo que ahí además hay una cuestión de género muy importante, ¿no? Mientras es niña, ella se construye sin género. Y entonces ella juega con sus hermanos, claro, y juega como quiere, y no hay una definición de género. Entonces, de repente esa mujer que descubre, pero es que soy mujer y eso me coloca en un lugar necesariamente y no quiero estar ahí. No se quiere casar, no quiere convertirse en lo que es su madre, es rechazada por todos y acaba siendo amante del hombre más odiado de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Con una idea además del amor que me encanta también de los recuerdos del porvenir, porque es todo lo contrario al código sentimental que se esperaría de una escritora mujer. Es decir, los amores que aparecen en los recuerdos del porvenir son todos disparatados, son todos incomprensibles. Es decir, tú empatizas con la parte más oscura de ti misma al leer esos amores, pero no tienen nada que ver con el código de la novela sentimental, que era el lugar que nos tienen reservadas a las mujeres. Escribir novelitas sentimentales de amor que es muy desgraciado o que triunfa, pero que no tiene matices, ¿no? Y los amores de esta novela son todas llenas de vericuetos, de matices, de cuartos oscuros, de dificultades. Entonces a mí eso me fascinaba porque yo lo iba leyendo y decía, ¿cómo se leería esto en los años 50, 60? ¿No? Porque son unos amores disparatados. Sí, ya me están sacando el cartelito. Es que no tenemos límite, vale, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Mira, ahí parece que sí, la gente, por ahí. bueno, preguntitas, sí, muy bien. A ver. Gracias. Por ejemplo, de las lecturas que había hecho, si tenía interés en la literatura española, por ejemplo, si le gustaba, vamos a poner, si le había gustado el Quijote, si había leído a Unamuno, por ejemplo, si estaba en su lista de preferidos Valle Inclán, por ejemplo, qué le parecía de Lorca, todo eso. ¿En algún momento ella dejó constancia o no? Mira, hay una cosa súper importante y es que ella es hija de padre español. El padre nació en Infiesto, Asturias, y ella cuenta siempre que tenía una magnífica biblioteca, tenía un tío que se llama el tío Boni, que también era asturiano, una magnífica biblioteca de clásicos. O sea, ella leyó a todos los clásicos. De hecho, ella cuando llega a Filosofía y Letras a la UNAM, es también muy rara,
porque ha leído a todos los clásicos españoles y entonces la toman como, ¿pero esta de dónde sale? O sea, porque llegaban todos que se habían leído 4 novelitas y ella conocía los clásicos de pe a pa. Y luego del libro este que he citado de la Guerra Civil, me interesa muchísimo su reivindicación de la figura de Lorca y de los poemas de Lorca y su reivindicación como persona de Miguel Hernández. Dice que todos se reían de él porque era un paleto, porque era un cabrero, no sé qué, pero que era un pastor, pero que era el hombre más profundo, más sensible y un poeta verdadero. Y de hecho, ellos se lo encuentran en París cuando él está volviendo de la URSS, que vuelve a España, que es donde le apresan y ya le encarcelan y muere, y ellos están ahí en París, ¿no? Y entonces hace una narración maravillosa de su encuentro con Miguel Hernández y la sensibilidad. Pero para ella, la base de la literatura clásica española era fundamental, ¿eh? No sé si había leído el 98, eso no me consta, pero que los clásicos, porque el padre se los había llevado a México cuando había emigrado. Alguno debió de leerlo, a lo mejor, lo que decís, ¿eh? No sé. Puede ser, sí. Bueno, yo creo que es que la influencia en su obra se nota mucho más la influencia de los escritores latinoamericanos. O sea, es más palpable, se ve con mucha más claridad. De hecho, quería comentar yo que el título de Los recuerdos del porvenir viene de una novela de Alejo Carpentier, que es Los pasos perdidos, ¿no? Que hay una taberna que se llama así. Los pasos perdidos se publica en 1953, que es cuando ella dice que está escribiendo la novela, ¿no? Que no se publica hasta 10 años después. Ella conoció a Carpentier en París, pero nunca le menciona, nunca habla de él. En este libro habla de él. Sí, dice que iba muy bien vestido, que era muy elegante, pero en las entrevistas que hablaba con mucho acento francés y se le entendía fatal, pero que era educadísimo. Y fíjate, pero hay una cosa que te puede interesar de este libro, que dice que siempre que había un grupete, ella intentaba como quedarse con Carpentier para hablar con él, porque era el tío que más le interesaba de todo el grupete. Claro. O sea, que hay... Claro, eso es anterior, claro, a todas las novelas. Claro. Aprovecho que sale, este tema de Alejo Carpentier para decir que probablemente la mayor afinidad en cuanto al manejo del tiempo que yo recuerdo es precisamente los cuentos de Alejo Carpentier. Viaje a la semilla, que es, en mi opinión, uno de los mejores cuentos que ha dado la literatura latinoamericana, es un cuento en el cual se viaja hacia atrás en el tiempo. El hombre que acaba de morir regresa a su origen, es decir, al momento en el que el óvulo de su madre es fecundado. Ese cuento me parece extraordinario y curiosamente me recuerda muchísimo a Elena Garro. Sí. ¿Cuál sería el vínculo que veis, concretamente tú, Raquel, entre Alejo Carpentier y Elena Garro? ¿Qué afinidades has encontrado? Yo creo que es el concepto de lo real maravilloso, ¿no? Alejo Carpentier, es que has hablado de esto y tengo una cita de él, si me permitís, no hago más que leer citas, pero dice Carpentier: ante esta presencia del pasado en nuestro presente, viviendo en un hoy donde ya se perciben los pálpitos del futuro, el novelista latinoamericano ha de quebrar las reglas de la temporalidad tradicional en el relato, para inventar la que mejor convenga a la materia tratada, o valerse, las técnicas se toman donde se encuentran, de otras que se ajusten a sus enfoques de la realidad. Y eso es justo lo que hace Elena Garro. Pues hay muchísimas conexiones. Yo creo que con él y con Juan Rulfo. Yo creo que es donde mejor se arma la literatura de Elena Garro, es entre esos dos polos, ¿no? Ella transita de uno a otro pues, sin ningún problema. Y sí, hay mucho de la concepción de lo real maravilloso en ella. Sí. Hola. Yo seguía por la misma línea, los referentes de Elena Garro y sobre todo latinoamericanos, y no sé si alguna de vosotras tres, ya es una cosa personal, yo sé que decir este o el otro, no sé cuál es para vosotras, sois igual las obras, no sé, 4 o 5 que van en esa línea más representativas de la literatura hispanoamericana, que os consideréis. Madre mía. A ver, dos, tres títulos que digáis, bueno, no sé, bueno, está Carpentier, que ahí estaba, ahí estoy, y a una total, Juan Rulfo también, no sé, 2 nombres o 3 más, no sé. Sí. Bueno, yo diría Cortázar, pero porque Cortázar para mí es... Sí, yo diría García Márquez también. Bueno, yo diría Elena Garro por encima de claro. las cosas. No sé, es que me parece muy personal también el itinerario lector, ¿no? ¿Importante en qué? ¿Importante en qué momento? No ¿Importante sé, o sea, para vosotras, ¿qué escritores creéis que fueron su referente o su, aparte de Carpentier o algún otro más, o alguna otra escritora, mujer, no sé, ya que estamos, no sé.
Ya. Habrá leído, por ejemplo, no sé, por decir, a la señora esta peruana, ay, no me acuerdo. Bueno, no sé, ¿qué otro referente puede haber? Sí. No lo sé porque ella no comentó. No lo dijo. En las entrevistas dice, mira, sí, pues... dice unas butats horrorosas en las entrevistas. Claro, es que dice cosas... dice que es... O sea, la típica pregunta a cualquier escritor, oye, ¿cuáles son tus referentes? No sé, como muy clásico, ¿no? Ella dice barbaridades para provocar, o sea, que eso no sirve. Porque dice hasta que Pedro Páramo le parece repetitivo y no sé qué, cuando no lo pensaba. Yo aseguro Pedro Páramo que no lo pensaba. es, sin duda, una de las mejores novelas del siglo XX en español. Pero vamos, sin duda. Y hay una obra de teatro de Elena Garro que se llama Un hogar sólido, que, bueno, encaja perfectamente con los planteamientos de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, bueno, yo también había traído para leer, pero yo, para que lo busquéis y lo leáis, Un hogar sólido es una obrita de teatro muy corta y es absolutamente sorprendente, pero está dentro del universo que hace Rulfo en Pedro Páramo. Y ya último, no sé si en alguna entrevista ella habla algo de la obra de su pareja, no sé. No lo sé, es que igual una pregunta que no debo hacer, pero por decir algo. No sé. Sí habla. El laberinto de la soledad me parece uno de los, no sé, 5 libros más potentes de toda Latinoamérica, no sé, pero bueno. Ella dónde estaba. Ellos vivieron obsesionados el uno con el otro, con una relación súper tóxica y súper enfermiza, y de hecho murieron con 4 meses de diferencia. O sea, muere Paz y ella, de manera me parece muy patológica, dice, me quiero morir para ir con él, ¿no? Ella tiene un poema largo que algo así como que parafrasea todo el tiempo, soy lo que soy contra Paz. Que también me parece muy obsesivo y que ella misma también alimentó esa leyenda negra. Tengo porque aquí una cita, si quieres la leo, Sí. que es justo eso, ¿no? Dice, yo vivo contra él. Eso. Estudié contra él. Hablé contra él. Tuve amantes contra él. Escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Mi enemigo es Paz. O sea, creo que fue muy clara. Sí. Creo que te ha contestado a la pregunta. Otra cosa es lo que opinemos de desarrollar esas relaciones tóxicas con nuestros exmaridos, que algunos no somos nada partidarios y tampoco llevan a buen puerto, porque si encima tu exmarido es el agente cultural más poderoso no solo de México, sino me atrevería a decir que de América Latina en ese momento, pues hombre, la postura no fue muy acertada. Quería hacer una apreciación y una pregunta. La apreciación es... Parece que el Congreso republicano antifascista estaba lleno de indeseables. No. Esa sensación me dio porque parece que todos estaban allí a la hora de comer, de divertirse. Pues sí, mientras, si he expresado eso no era mi intención para nada. Bueno, es esa sensación, porque muchos de los que estuvieron allí pues sufrieron exilio, muerte, todo. Y la pregunta es, ¿qué pensaron la gente del realismo mágico? A mí sí me gusta la palabra realismo mágico. Es como otras muchas que expresan que yo nunca había oído la de Real Maravilloso. Los Real Maravilloso. A mí realismo mágico me gusta. Soy gallego y como el realismo mágico empezó allí, yo creo que lo hace. Pero mi pregunta es, ¿qué pensó toda esta gente del realismo mágico o toda esta gente del mundo latinoamericano si alguno de ellos reivindicó en algún momento la obra de Recuerdos de Elena Garro? No se habló. En algún momento aparece su nombre entre listas de escritores, pero no hubo nadie que comentara el libro. No. Entonces y en ese sentido, ¿qué dijo Borges y Bioy Casares? Porque yo la verdad es que eso no es la primera noticia que tengo. La valoran absolutamente porque en la antología de la literatura fantástica el único representante mexicano es Elena Garro. Y con Bioy tuvo una relación sentimental que luego se convirtió en una relación epistolar de 20 años, hay una correspondencia maravillosa, o sea, que tuvieron una relación muy intelectual entre ellos, y Borges la valoró muchísimo. O sea, intelectualmente la posicionaban como una contraparte equivalente, ¿no? Sí, Borges, me suena a mí haber leído que Borges sí que tiene alguna
alguna referencia, alguna cita muy elogiosa sobre los recuerdos del porvenir en concreto. De hecho, ella, creo que sus primeras publicaciones fueron en la revista Sur, que no publicaba cualquiera. O sea, que sí que la valoran. Lo que pasa es que es la idea esta del olvidadero, ¿no? De que entran en un canon y de repente alguien las saca, ¿no? O sea, no se quedan en el canon general, ¿no? Sí, no, y probablemente ahí Octavio Paz sí tuvo mucho que ver. Con Mano negra. Con que ya, bueno, es que esta novela es deslumbrante y, sin embargo, ya digo, pasa sin pena ni gloria a pesar de tener un premio y parece que de repente se hace como un silencio sobre todo eso. Y luego la actitud de Elena Garro cuando la plaza de Tlatelolco le provoca muchos problemas también en México, ¿no? Y ella tiene que salir de México, bueno, ella dice que la obligan a salir, no es verdad, no la obligan, pero bueno. Y ahí entra en una especie de espiral de manía persecutoria, Está en una espiral muy paranoica que tampoco la beneficia, ¿no? Claro. Ni en su parte creativa ni en su parte vivencial, ¿no? Incluso llega a decir, su hija desarrolla un cáncer y llega a decir que no se atreve a que la operen en México porque el cirujano la va a asesinar. O sea, entra en unos delirios un poco fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, también es que fue muy honesta, ¿no? Y en el 68 mexicano fue muy reivindicativa de lo que se había hecho. Sí, lo que pasa es que ella se construyó un poco contra los intelectuales mexicanos en ese momento. Y además, bueno, hay algunos indicios de que si delató a alguien, si no fue muy querida dentro de la intelectualidad del momento, porque sus actitudes eran demasiado rompedoras y yo creo que en ocasiones sin responder a una intención clara o a una posición ideológica clara, ¿no? Es como, bueno, estoy en contra de estos y de aquellos, entonces eso la deja muy sola. Y en un momento en que además se está discutiendo tanto en la época sobre el intelectual comprometido en Latinoamérica y ella está flotando, porque ¿con qué está comprometida Elena Garro ideológicamente? Si es que da unos bandazos tremendos en ese sentido, ¿no? Entonces se queda un poco fuera, yo creo que también debido a su propia actitud personal, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta adicional, algún comentario. Si no es el caso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Como pueden ver, tuve que sacar efectivamente el cartelito. No porque yo hubiera querido interrumpirlas, ni mucho menos, sino porque aquí nos echan a las 9 y entonces, claro, se entiende que el resto de los compañeros quieran por lo menos ir a pasárselo bien, ¿no? Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta charla. Aprovecho para hacer un anuncio. La Semana de Puebla no termina todavía, continúa mañana viernes, continúa el sábado y continúa el domingo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues el día de mañana, por ejemplo, a las 5 de la tarde en el cine, vamos a tener la presentación de un libro que habla precisamente de la tradición de la cerámica en Puebla. A las 7:30 de la tarde tenemos un concierto con un grupo que se llama Alebrije en este espacio, en donde ellos fusionan la música tradicional mexicana centrados en Puebla, pero no solo centrados en Puebla, y la música española de raigambre aflamencada. Hacen unas cosas interesantísimas. El próximo sábado, a las 7:30 de la tarde, tenemos un bailable con un grupo de baile folclórico que se llama Leyendas de México. Y el domingo hay un taller, de tal manera que las actividades siguen. Hay también proyección al día de hoy me parece que una película todavía, precisamente de un libro de Ángeles Mastretta, una de las versiones cinematográficas de uno de sus libros. Y bueno, Casa de México sigue, tenemos exposiciones de Francisco Toledo, seguimos teniendo encuentros literarios, mesas tan maravillosas como esta, esperemos que haya más. Así que por favor no dejen de visitarnos porque ya saben que en México decimos que ustedes están en su casa. Muchísimas gracias.